¿Quieres enterarte de un sinfín de oportunidades, cursos, becas, concursos y materiales para el aprendizaje y enseñanza del idioma español que la Consejería de Educación de España en Brasil tiene para ti como alumno y para ti como profesor? Escucha el viaje a la cumbre, español para brasileños. El viaje a la cumbre. El viaje a la cumbre, podcast para lusohablantes, episodio 69. Consejería de Educación de España en Brasil, concursos, materiales, choques culturales y mucho más. Soy Olga Perlas, profesora facilitadora del idioma español para lusohablantes. En mi página olgaperlas.com encuentras más detalles sobre mi trabajo. ¿Listo o lista para un viaje más? Y recuerda, no dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Bienvenida y bienvenido a nuestro encuentro. Hoy nos acompaña una invitada de honor en el ámbito educativo e institucional. María Luisa Pascual Vallejo, actual asesora técnica docente de la Consejería de Educación de la Embajada de España en Brasil. En nuestra charla vas a notar un contraste precioso entre mi acento y el suyo. Además, en la sección Ojo, ojito con lo que viene a continuación, te doy unos buenos consejos sobre choques culturales, así que ve hasta el final del episodio. Prepárate, porque hoy conectamos tu aprendizaje con el día a día y con las oportunidades oficiales que la Consejería ofrece aquí mismo, en Brasil, para llevar tus estudios y tu carrera al siguiente nivel. Si eres un alumno que estudia español con un propósito claro, o tienes hijos o sobrinos o alguien que esté en la fase escolar, o eres profesor de español en Brasil, este episodio es para ti. Prepárate para escuchar el mar de informaciones y atrévete a ponerlas en práctica. Empezamos. Luisa, qué alegría tenerte aquí con nosotros. Bienvenida a El viaje a la cumbre. Para romper el hielo, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Dónde naciste? ¿En qué lugares has vivido dentro y fuera de tu país? Y si esto ha generado algún cambio en ti, como por ejemplo tu acento. Pues hola Olga, la alegría es mía, ¿no? Yo os agradezco muchísimo que hayáis contado conmigo para el viaje a la cumbre. A ver, de mí, pues soy española, yo nací en Barcelona por casualidad, pero mis padres son de Salamanca, que es el lugar donde yo me crié, donde yo crecí y donde yo estudié, que yo creo que determina bastante la variedad lingüística que hablas, ¿no? En la universidad empecé a estudiar portugués, yo decidí que quería practicarlo y me fui a Portugal a vivir. Después de un tiempo entre Lisboa y Salamanca, me fui a vivir a Madrid. Ahí fue donde decidí trabajar como profesora de español para extranjeros, al principio en escuelas privadas, pero luego ya concursé para una escuela oficial de idiomas, que son escuelas donde se enseña el español de manera pública. Y bueno, hace 5 años decidí emprender esta aventura de venir a Brasil a trabajar como asesora para la Consejería de Educación de la Embajada de España. Aventura que, bueno, pues muy a mi pesar, tiene que acabar en septiembre de este año y volveré a mis clases en la Escuela de Idiomas de Madrid. En cuanto a tu pregunta sobre mi acento, pues la verdad, no sé muy bien qué decirte porque ya llevo mucho tiempo fuera de Salamanca y yo creo que, aunque claro, mi acento es evidentemente castellano, ¿no? Con mis TCZs, ¿no? Sí que es verdad que llevo bastante tiempo viviendo fuera y que mi castellano de Salamanca yo creo que ya se habrá neutralizado un poco con el castellano de Madrid, ¿no? Pero bueno, yo como hablante tengo que decirte que sí que es verdad que me gusta exponerme a diferentes variedades del español porque a mí me enriquece, ¿no? Y cuando enseño intento hacer lo mismo con mis estudiantes, pues porque yo creo que lo importante es comunicarnos y entonces si ellos si ellos tienen esa posibilidad, ¿no? De entrar en contacto con muchos acentos y muchas variedades del español,
el rango de poder comprender al mayor número de hispanohablantes posible se amplía, ¿no? Yo creo que es lo más importante, ¿no? Comunicarse, que es lo importante. No sé si respondo a tu pregunta con esto. Claro. Oye, si eres de Castilla, entonces no sé si de ahí viene esto del sonido de la LH que podríamos decir aquí, Castilla o Castilla, ¿cómo pronuncian ahí? Nosotros ya no tenemos esa diferencia. Existió, ¿no? Existió, incluso yo creo que en el último siglo nadie pronuncia esa diferenciación de Castilla a Castilla. Eso no, ya no existe. Para nosotros es Castilla. Es Castilla. No hacemos. El yeísmo igual, entonces. Exactamente. No sé si sabrás, en Perú aún, por ejemplo, yo soy de Arequipa, hacemos todavía eso de Castilla, ¿no? Así como Vargas Llosa, no sé si lo has escuchado alguna vez hablando. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu estadía en Brasil, Luisa? Bueno, es una gran pregunta porque son muchos años viviendo aquí, ¿no? Pero, a ver, yo creo que lo que más me ha gustado es haber tenido la posibilidad de vivir una inmersión total en la cultura de Brasil, ¿no? En la cultura con mayúscula, no música, historia, arte, ¿no? Pero en la cultura con minúscula, ¿no? La convivencia con el brasileño. Es imposible que Brasil te deje indiferente. Yo creo que es un país apasionante. En mi caso puedo decir que yo llegué una persona, yo llegué una Luisa y me voy otra Luisa que creo que es mejor persona. Yo creo que soy más empática y yo creo que soy más cariñosa en términos lingüísticos. Creo que la convivencia con el brasileño lo que me ha dado es que he aprendido que todo se puede decir con una sonrisa y teniendo en cuenta al otro cuando hablas, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, sobre todo, decirle las cosas de la manera más amable posible. Yo creo que eso me lo ha dado Brasil y estoy muy agradecida, ¿eh? Es algo que me llevo muy bonito. Qué bien, qué bien. Porque yo no sé, me imagino que debes saber de que a veces suenan así un poquito pedantes, ¿no? Por la forma de usar el imperativo tan así, siempre me lo dicen. Entonces Es digo, que no. para nosotros es muy normal, es que es súper cotidiano usar el imperativo, sí, es algo que sí, es cierto. Bueno, ¿qué podemos Ajá, hacer? Es así, es nuestra variedad lingüística, ¿no? claro. Ajá. ¿Y qué diferencias o semejanzas encuentras entre Brasil y España? Bueno, pues yo creo que culturalmente hablando, nuestra vida cotidiana, ¿no? Existen más semejanzas que diferencias, es la verdad, ¿eh? Los brasileños y los españoles somos una cultura de contacto, nos tocamos, ¿no? Que también el español toca también. Nos gusta, pues, por ejemplo, estar en bares, lugares abiertos, tomando cerveza con amigos. Esto es algo que a mí no me sorprendió y que me agradó llegar aquí y ver que era igual que en mi país, ¿no? Yo creo que nos gusta reunirnos con la familia, las sobremesas, ¿no? Las comidas largas. Hablamos con gente que no conocemos en la calle también. Disfrutamos de esas pequeñas cosas, ¿no? Gritamos cuando nos emocionamos, lloramos cuando pierde el equipo de fútbol. Yo creo que en eso somos bastante similares. Claro que hay una serie de diferencias culturales que llevan a malentendidos. Yo creo que tanto del español que viene a Brasil como del brasileño que va a España, ¿no? Y que tienen que ver un poco con la cultura, pero que también tienen ese trasfondo lingüístico, ¿no? Que al final se ve en la lengua, pues lo que decías tú, ¿no? Del imperativo, ¿no? Yo creo que la diferencia para mí más fuerte o lo que más me ha costado aquí es que en España nosotros tenemos, en Europa, ¿no? Dentro de Europa tenemos la fama de ser los más amables de Europa. Somos los más agradables y los más amables en términos culturales. Sin embargo, para los brasileños que van a España y para los españoles que venimos aquí resultamos bruscos cuando hablamos, ¿no? Hablábamos de ese imperativo que yo creo es una de las cosas más claras, pero también a la hora de responder somos secos, más secos que el brasileño. Entonces, una de las cosas que a mí más me costó al principio era identificar cuando alguien me preguntaba algo o cuando alguien me decía que no, porque lo hacen de una manera tan creativamente sutil que no entendía muy bien si me estaban pidiendo cosas o no. No era como un desentendido, ¿no? Y cuando yo decía algo o pedía algo resultaba tan invasiva y tan fuerte, ¿no? Que tanto adaptarme a comprender lo que me querían decir como yo hacerlo también me ha resultado lo más complejo. Esa parte que sí que toca el malentendido, que sí que toca, oh, esta persona que brusca, ¿no? Que desagradable, o yo pensar que la persona no sabía lo que me estaba queriendo decir, ¿no? Y ahí es Ujú. donde yo creo que tenemos que trabajar, ¿no? En esa línea.
Me ha resultado difícil, pero bueno, nunca llegaré a ser tan creativa como los brasileños a la hora de decir las cosas, porque yo creo que es algo con lo que se nace, pero sí que es verdad que he aprendido mucho, mucho lingüísticamente, me ha enriquecido mucho también como persona. Es Sí, sin duda, sin un duda. proceso bonito. Ujú. A mí también al inicio me ha chocado eso, ¿eh? Te invitan a casa, pero no sabes cuándo ni a qué hora, ¿no? Solo te invitan. Al final no termina a veces esa Exacto, invitación. Bueno, exactamente. una palabra que has dicho tú y que probablemente les ayude a los alumnos, la palabra sobremesa. ¿La puedes explicar un poquito? Que tú dices, nos Ah, gustan las sí, sobremesas largas, entonces así sacamos este falso amigo, ¿no? Que les cuesta. efectivamente, bueno, efectivamente, la sobremesa que aquí se traduciría en el español como el postre, ¿no? Que es lo que te comes al final de una comida. Para nosotros es el tiempo que usamos después de comer para hacer nuestra interacción social con amigos. Entonces, las comidas a veces se alargan y no tienen fin, ¿no? Porque comemos el postre, tomamos el café, a veces nos tomamos una cosa con alcohol, ¿no? Pues una copa que decimos nosotros, y ahí nos ponemos a hablar, 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 y no hay fin. Ahí no tenemos fin. Sobre todo en las comidas familiares, a veces la sobremesa, que es el tal de la comida, se junta hasta con la cena. Puede llegar a juntarse con la cena. Wow, ¿en Sí, serio? ¿Tan larga, sí? en serio. Vale. Se hacen largas, se hacen largas. Bueno, eso es un poco el falso amigo, efectivamente. Ujú. Está bien que me preguntes. Me alegro de que me lo preguntes. Bueno, está bien. ¿A qué se dedica la Consejería de España en Brasil? Pues mira, las consejerías de educación de España en el mundo y en concreto en Brasil se dedican fundamentalmente a la difusión de la lengua y a la cultura españolas, ¿no? Con todo lo que eso implica. Por un lado, la información sobre las posibilidades de estudios en España, como ¿no? Hacer estudios superiores, ir a hacer grados, posgrados, doctorados en España y cómo se puede hacer. Pero también nos ocupamos, pues, por ejemplo, de la formación continua y la actualización pedagógica de los profesores de español en el país mediante, pues, la colaboración con instituciones educativas brasileñas, como por ejemplo las secretarías de educación o las asociaciones de profesores. Pero también lo hacemos colaborando con nuestras propias instituciones en el país, como puede ser el Instituto Cervantes, ¿no? Y coordinamos jornadas formativas también con ellos. Eso también lo hacemos a través de iniciativas que, por ejemplo, reconozcan la calidad de la enseñanza del español en el país y que incentiven a la población a aprender la lengua española, ¿no? Y a interesarse por las culturas de los países que hablan el español. Y ahí pues están pues, el concurso del Colegio del Año, ¿no? El Seminario del Español, que es un evento formativo, pero también pues ahora recientemente hemos iniciado una colaboración con el Instituto Filotima para hacer una Olimpiada del Español, que también está teniendo bastante difusión y que está teniendo bastante éxito entre los profesores, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son un conjunto de actividades que van enfocadas a, pues eso, ¿no? Hacer que nuestra lengua eh, sea un punto de interés para la gente del país donde nosotros actuamos. Ujú, sin duda. Bueno, podríamos aprovechar entonces para aclarar cómo es el sistema educativo español, porque a mí, por ejemplo, la palabra bachillerato me cuesta a veces todavía dejarla claro, porque en Perú bachiller es aquel que sale de la universidad, que le falta hacer la tesis, pero sé que para ustedes es otra cosa. Exactamente. Mira, existen los falsos amigos también, incluso entre nuestras variedades, ¿no? Y ahí está esa palabra bachillerato, que sí que es verdad que es distinta. Bueno, a ver, sí que hay diferencias con el sistema educativo brasileño, que yo creo que es con el que podemos comparar en este momento, pero voy a intentar a ver si lo podemos resumir. Mira, con el sistema brasileño, yo creo que la principal diferencia es que en España la educación básica obligatoria son 10 años, que en Brasil son 14. Entonces ahí tenemos la primera diferencia. Esta diferencia tiene que ver con la edad a la que empieza a estudiar un niño, que en España es 6 años de edad y en Brasil son 4, ¿no? Los niños empiezan un poquito más tarde en España. Y también tiene que ver que para nosotros ese bachillerato, que es el equivalente al ensino medio, no es obligatorio en España y sí lo es en Brasil, sí que se considera obligatorio en Brasil. Entonces, España tiene 10 años de educación básica y ahí tenemos una educación infantil que no es obligatoria, que va hasta los 6 años, ya obligatoria la educación primaria, que iría entre los 6 y los 12, que ahí cogería el ensino fundamental 1 brasileño y un poco del ensino fundamental 2, ¿no? 2 años,
Luego tendríamos una educación secundaria obligatoria que iría de 12 a 16 años. Y aquí vendría la gran diferencia. Cuando el estudiante termina, en España, puede no hacer nada o puede elegir entre hacer bachillerato, que es ese ensino medio para nosotros, que le llevaría a la universidad, ¿no? A hacer el vestibular, ¿no? Aquí en Brasil y a la universidad. O por otro lado, podría hacer un grado técnico profesional, que sería un grado medio, que serían también equivalente como a 2 años, ¿no? O 2 años de bachillerato o 2 años de grado técnico medio. Si el estudiante de técnico quisiera entrar en la universidad, puede hacer un grado superior, que serían 2 años más, y también entraría en la universidad. O sea, el camino para la universidad puede ir por varias vías, tanto por el técnico como por el bachillerato. Luego se haría una prueba de EBAU, que para nosotros es el ENEM aquí, ¿no? Se llama EBAU para nosotros. Y a partir de ahí la universidad es similar a Brasil, ¿no? Y a otros lugares. Tienes grado, tienes máster, tienes doctorado, postdoctorado, investigación. La parte universitaria es más parecida. Y bueno, así en términos generales, yo te diría que la República Española es muy prestigiosa y ofrece otras posibilidades de estudio. Por ejemplo, tiene escuelas de arte y diseño, ¿no? Para pintar, pues para crear diseños. Tiene conservatorios para danza y música. Tiene escuelas oficiales de idiomas que se dedican solo a la enseñanza de las lenguas para toda la población de 14 años a 100 o más, ¿no? Se puede venir a estudiar idiomas cuando tú quieras. Y además tenemos educación deportiva, también centros de educación deportiva especializada, y educación de personas adultas. Eso también existe en Brasil, por ejemplo, en Perú, pero en Brasil existe. Tienen la EJA, creo que se llama, la educación de Ujú. jóvenes y adultos, Sí, que es nuestra cepa, ¿no? Que es la educación de los adultos. Entonces, todo eso es un poco resumido, muy resumido, ¿no? Nuestro sistema educativo. No sé si ha quedado claro. ha quedado más claro, yo creo, ¿no? No sé, vamos a ver qué dicen los oyentes, porque yo ya había leído lo que tú estás diciendo, pero todavía yo creo que muchas personas tienen esa duda, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Entonces he querido aprovechar que estabas aquí, ¿no? Entonces, mira, ya que dices eso, es que yo tengo una amiga que hace poco ha ido a España y es brasileña, entonces ella también se podría integrar a ese curso de lenguas en cualquier momento. Sí, sí, sí. En cualquier momento ella se puede inscribir en una escuela oficial de idiomas y hacer un curso de lenguas. Claro que sí. No hay ningún requisito previo así, solamente va y se inscribe. Me imagino que haya fechas de inicio y de finalización y todo aquello, ¿no? Claro, sí, claro, tiene que tener en cuenta los calendarios de inscripción, que Claro, suelen ser en mayo, junio del año previo para empezar en septiembre, porque sabes que el calendario español de educación empieza de septiembre, va hasta claro. junio. Ujú. Entonces ahí ella tiene que empezar a hacer toda la previsión de lo que va a estudiar antes, hacer la inscripción, hay una prematrícula y después es seleccionada y después va a hacer una prueba de nivel para ver en qué nivel está de español y a partir de ahí ya puede estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas. De hecho, yo tengo muchos alumnos en mi clase que son brasileños. Ya voy a comentarles. Está bien. Volviendo ahora a tu trabajo. Ujú. Al entrar uno a la página de la Embajada de España en Brasil, encuentra un mar de informaciones, ¿no? Sobre cursos, material didáctico, concursos, seminarios. ¿Podrías hablarnos un poquito más sobre esto? Sí, claro que sí. Mira, bueno, el primero es que nuestra web de la consejería es institucional, ¿no? Tiene un formato institucional unificado por el ministerio para todas las consejerías en el mundo. Entonces, nosotros no podemos hacer diseños que sean como muy visuales porque tenemos que cumplir esas normas, ¿no? Institucionales. Pero los asesores de Brasil en los últimos años hemos intentado darle un formato a la portada que sea más amable y yo creo que más fácil también y más intuitivo a la hora de buscar la información. Ahí hemos creado un carrusel en el que se va viendo lo que va haciendo la consejería para que todo el mundo sea un poco consciente de lo que hacemos, ¿no? Y cuáles son nuestras competencias. Después en el centro hay una parte dedicada a novedades que permite hacer rápidamente, pues por ejemplo, a la convocatoria del concurso del Colegio del Año, cuando está abierta. El seminario, cuando te quieres inscribir, está abierta la convocatoria. Todo eso se hace rapidísimo. Y debajo, un apartado con actividades y eventos ya realizados. De manera que ahí también puedes ver como repositorio lo que se ha ido haciendo, que también es interesante porque si de repente se abrieron unas becas y quieres acceder a la convocatoria para ver cómo funcionó pues, el proceso de selección y el proceso para inscribirse en la beca el año anterior para esperar a la siguiente y ya estar preparado, pues ahí también lo puedes ver, ¿no?
Y luego, pues en el lado izquierdo, ahí hemos colocado una serie de accesos directos a cosas como son la Olimpiada, el seminario, el concurso, que siempre están, convocatorias que siempre salen todos los años y a las que puedes acceder a ver la información directamente. Ahí también están los recursos educativos para profesores, todo el lado izquierdo, que yo recomiendo entrar y verlos porque hay un montón de recursos que son accesibles, descargables gratuitamente y que yo creo que el profesor puede utilizar para llevar cosas al aula rapidísimo, para completar muchas de los materiales que ya tiene, ¿no? Y que están ahí para todos y que, bueno, pues yo creo que es bueno que la gente los vea y se familiarice con ellos, ¿no? Entonces animo ya a la gente a participar, a entrar, a picar, a navegar por la página. Y en la parte de arriba, del lado izquierdo, sí que hay más informaciones relativas a cómo estudiar en España, homologaciones, hay enlaces a becas de algunas instituciones que son interesantes. Ya ahí ya es cuestión de trastear un poco dentro, ¿no? Porque hay mucha información, es verdad. Pero lo más rápido, así lo más, lo que todo el mundo, ¿no?, va buscando, yo creo que ya a partir del año pasado ya está más accesible. Sí, qué bien. Solo para avisarte que tal vez te va a gustar, es que yo usé aquel libro que ustedes tienen ahí de español para brasileños, porque sí, el año pasado di clases a un grupo de madres tienen hijos autistas. Entonces hice de voluntaria y usé ese libro porque no había otro libro así, hay que darles material, ¿no? Entonces dije, como está disponible, lo bajé y les dije, chicas, pueden usar aquí y también les mostré los otros materiales que hay, porque hay varios, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquel sobre Exacto. las píldoras de español, que está muy bien, por cierto, eso. Y ahora ya tienen de todos los países, Sí. porque al inicio tenían de algunos y faltaba. Solo la mitad, sí, sí, faltaba completarlos. Y ahora ya tenemos píldoras uno y píldoras 2. Bueno, espero que te gustara utilizar el material y que ya se aprendiera mucho con él. Como ves, tenemos un material que fácilmente se complementa, ¿no? Es decir, tienes ahí la parte lingüística, digamos, y luego tienes píldoras que puedes ir completando con la cultura, ¿no? Yo creo que, bueno, materiales hay, ¿no? Y es un gusto que me digas que los usas y que sirvieron. Qué Y bien. me acuerdo de David, me imagino que también se tuvo que regresar así como tú, ¿no? Exacto. Él alimentaba el canal que ustedes tenían en YouTube y era muy gracioso, divertido. Y por cierto, a los alumnos les gustaba, ¿eh? Lo que él hacía. Él y otros, ¿no? Los vídeos siguen ahí, ¿eh? Pero él ya no está, ¿no? Por lo que se ve. No, ya no está, no, ya no, no, ya se fue, es verdad, lo echamos todos de menos, a ver, porque es verdad que era muy Ajá, sí. divertido, sí, es Pero cierto. bueno, en fin. Ya te digo que también les gustaba a los chicos, ¿eh? De vez en cuando los usábamos porque decíamos, ah, mira, porque él era muy creativo. Claro que él y alguien más, porque no era solo él, ¿no? Se veía que había un equipo en medio. Claro, sí, sí, era un equipo, fue un trabajo Ujú. muy coordinado con mucha gente trabajando, ¿no?, para que los vídeos salieran adelante, ¿no? Pero bueno, ahí dejamos la sugerencia también para la consejería, ¿no? Para que la consejería, bueno, pues piense en hacer a lo mejor una tercera edición, ¿no? Sí, ojalá, ojalá. Bueno, Luisa, ya se ve que le tienes un especial cariño a esto de trabajar y de haber estado aquí y todo. Pero algo que a mí sí me ha llamado más la atención porque lo he visto de cerca es que le tienes un cariño especial a esto del concurso, ¿no? Este año incluso te he visto muy emocionada al dirigirte al público. ¿Mi impresión es válida? Sí, mira, tienes razón, ¿no? Este año estaba especialmente emocionada porque era mi última entrega de premios, ¿no? Cuando dimos los premios en el seminario era mi última entrega. Y es verdad que yo siempre me emociono mucho con el concurso porque, bueno, pues hay nosotros cuando seleccionamos a los ganadores, ¿no? La comisión selecciona a los ganadores y hacemos las entrevistas y pues sabes que es un concurso en el que pueden participar tanto colegios públicos como privados, ¿no? Y las realidades son muy diferentes, pero todas son muy emotivas. Los trabajos están muy bien hechos, los profesores muy involucrados, los centros trabajan en pro del español y al final es una emoción ver que ellos se sienten valorados en ese momento de la entrega de premios. Y bueno, este año era especial, sí, sí, para mí, por eso que me cuentas, ¿no? Es cierto que es un concurso que pues ha sido como el foco de mi trabajo durante estos 5 años y tengo una especial relación también con los profesores, así que decirles adiós para mí ya era duro, sí, sí que es verdad, sí que es El, verdad. el año pasado tuvimos aquí en el podcast al profesor Luan Santos y cuando él hablaba con toda aquella emoción y todo, incluso, ¿no? En el mismo concurso que yo lo escuché, dije, este profe sí que se dedica a aquello o al menos lo lleva muy bien claro qué es lo que quiere hacer y a qué quiere llegar, ¿no? Con los alumnos incluso. Ha estado ahí como premiado, ¿no?
¿Podrías contarnos un poquito más sobre este concurso para que así de repente los profes que nos escuchen se animen también a participar así como él? Claro, mira, el concurso es una iniciativa de la Consejería de Educación y del Colegio Miguel de Cervantes de Sao Paulo, que está destinado pues a premiar y a reconocer el compromiso de los centros brasileños con la enseñanza del español y también a premiar el excelente trabajo que los profesores de español hacen en estos centros, pues para enseñar la lengua y difundir las culturas, ¿no?, de los países que hablan el español, lo tienen como lengua oficial o cooficial, ¿no? El concurso tiene 3 categorías de participación en este momento. Empezó con 2, pero en este momento ya tiene 3. Tiene Ensino Fundamental 2, Ensino Medio y Centros de Lenguas. Y se entregan 3 premios por categoría. En total son 9 premios. Yo creo que son excelentes, tenemos mucha suerte porque los colaboradores están muy implicados, ¿no?, nuestros colaboradores, pero yo diría que los premios tienen tanto en cuenta a los estudiantes como a los profesores, ¿no? Hay un poco de premios para todos. La octava edición acaba de convocarse. El plazo de inscripción se abrió el día 18 de junio y estará abierto hasta el 14 de septiembre. Yo animo a todo el mundo a que se piense, ¿no?, lo de participar porque de verdad que tiene muchísimas ventajas. Hay un comité de evaluación, ¿no?, que al final selecciona a los finalistas y luego se suele hacer una entrevista para seleccionar ya a los centros ganadores. Entonces los finalistas se suelen publicar más o menos en septiembre y los ganadores se publican, finalistas, si no me equivoco, es como en octubre y los ganadores a finales de noviembre o a principios de diciembre mediante vídeo del embajador o la embajadora que esté en ese momento en Brasil. Para participar, pues hay que presentar, se presenta un conjunto de proyectos y de buenas prácticas en una presentación. En las bases del concurso está explicado cómo hay que hacerlo, paso por paso, hay una guía que dice también incluso cómo se va a evaluar para que todo el mundo sea consciente de cómo tiene que crear esa presentación para ser ganador del concurso. Y hay que incluir evidencias de cómo hablan los alumnos y del trabajo que se hace en nuestro cotidiano, ¿no?, nuestra vida normal, qué es lo que hacemos como profesores en clase y qué es lo que hace nuestro centro para difundir la lengua y la cultura, ¿no?, en español. Además de eso, los centros ganadores tienen la posibilidad de entrar en la red de centros, que es otra iniciativa que nació pues también de mano de la Consejería de Educación y de los profesores que ganaron el concurso en 2019 y 2020. Éramos solo 8 cuando iniciamos esa red. Y el objetivo de la red en sus inicios era poner en contacto a los centros que pudieran intercambiar prácticas, que pudieran promover proyectos conjuntos. Pero bueno, ahora durante los años que ya lleva la red, ¿no?, trabajando y creciendo, que ahora ya somos 47 centros en este momento, pues se han ido consiguiendo muchas ventajas para centros, para profesores y para estudiantes, ¿no? Becas, formación, acceso a recursos exclusivos de la Consejería de Educación del Ministerio, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante que se sepa que a la red solo se puede entrar ganando el concurso, con lo cual ya animo a todos los profesores de español para que, pues que lo intenten y que se presenten, porque no solo se quedan con los premios del concurso, sino que esto va pues muchísimo más lejos, ¿no?, con esa incorporación a la red de centros, ¿no?, ya participan en un grupo de profesores que realmente está muy involucrado con la enseñanza del español y con sus estudiantes. Una de las cosas que quiero decir es que el concurso no solo supone un reconocimiento institucional en Brasil, que supone, ¿no?, de las autoridades de España, pero también de las brasileñas, sino que además lo hace de manera internacional, porque todo lo que hace la consejería se ve en todas las consejerías del mundo. Y muestra de ello, ¿no?, y estamos de enhorabuena por ello, es que la Consejería de Hungría acaba de replicar nuestro concurso y acaba de hacer la primera convocatoria de un concurso Colegio del Año en español, con otro nombre, pero de las mismas características, ¿no?, en Hungría, con muchísimo éxito, y también va a crear una red de centros. Entonces, no solo se ve el concurso aquí, sino que nuestra iniciativa brasileña se replica en Europa, que es una buenísima noticia, ¿no?, para mí, además, que trabajo con el concurso. Felicitaciones, Luisa. Se nota tu empeño, tu dedicación y ese cariño que le pones, ¿no? Yo creo que sobre todo ese cariño que le pones y la empatía que muestras, ¿no? Porque sí, veo que los profes te tienen mucho cariño, ¿eh? Muchas gracias, no, a todos. Entonces, pueden participar, ganen en primero, segundo, tercer puesto, todos entrarían a esa red.
Exactamente, es voluntaria, es totalmente voluntario, ¿no? Los centros Qué interesante. tienen la posibilidad de entrar ganando el concurso, pero ellos deciden cuándo entran y cuándo salen. Es una red voluntaria de colaboración. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre el seminario de español. Ya este se dirige más a profesores, ¿no? Incluso este año he participado como ponente, ¿no? ¿Puedes dirigirles unas palabras a los profesores de español en Brasil? A ver también si ellos se animan a hablar sobre sus experiencias o lo que están haciendo. En fin, te doy la palabra. Bueno, al seminario también le tengo mucho cariño. Voy a empezar diciendo que el seminario es el evento formativo más prestigioso de la consejería, ¿no? Que cuenta ya con 33 ediciones terminadas. Vamos a por la 34ª. Actualmente el seminario se desarrolla en la tarde de un viernes y un sábado, todo el día, ¿no? Con dos ponentes invitados, uno español y otro del país invitado, que ya sabes que desde 2023 tenemos ese país invitado maravilloso. Cuenta con la entrega de plazas de los ganadores del concurso, que también la hacemos esa tarde del viernes, con un cóctel para el networking de todas las personas que vienen y se quieren conocer, editoriales, con profesores, autoridades, ¿no? Está pensado para ello. Y ya también, que ya lo he dicho, desde 2023 se cuenta con un país invitado de América Latina, que además cada edición se supera con muestras culturales, con muestras gastronómicas y con excelentes premios, ¿no? Que suben el nivel del seminario, ¿no? Al final, yo creo que todos estos elementos, ¿no? Contribuyen a que esta jornada formativa se haya convertido en una auténtica celebración del español y de la cultura española, que es emocionante desde el principio hasta el fin. Como ves, estoy muy apasionada por el seminario, también una de mis responsabilidades, ¿no? Lo que yo les diría a los profesores de español, pues que si quieren compartir experiencias enriquecedoras con otros compañeros, si quieren ver proyectos innovadores y motivadores para sus alumnos que pueden aplicar a sus aulas, sentir cómo se vive la cultura del español en otras escuelas o colegios en Brasil, asistir a momentos emotivos en los que lloramos, ¿no? Con ese reconocimiento de trabajo a profesores, conocer novedades editoriales y pasarlo muy bien, porque yo creo que en ese momento, esa jornada es muy divertida, ¿no? Pues no pueden perderse este evento formativo, ¿no? Yo creo que además cada año participan más personas. Yo voy a dejarte un dato aquí. La última edición contó con 206 inscritos y la noche de la inauguración tuvimos más de 260 invitados. Entonces, esto va creciendo y que del año pasado a este ya hubo un incremento del 28% de asistentes, con lo cual cada año tiene más gente y bueno, también es gracias, ¿no? a esa colaboración del país invitado que lo pone todo mucho más emocionante, ¿no? Este año, como sabes, fue Perú, que no lo pasamos súper bien, ¿no? Me lo pasé muy bien. Sí, sí. Y la próxima convocatoria del seminario, ya lo dejo aquí dicho, es que será más o menos en septiembre, ¿no? Y aquí se abre plaza para inscribirse tanto como ponente como para asistir. Y bueno, pues yo os animo. ¿En septiembre ya? En septiembre ya se abre la convocatoria, luego va hasta febrero, más o menos hasta marzo, ¿no? Claro. Que se va a tener mucho tiempo, pero se abre para que pues empiece a pensar ya en qué es lo que quiere presentar, si quiere presentar un taller o una comunicación, ¿no? Y si quiere asistir para que se organice el calendario de lo que va a suceder después de los carnavales, ¿no? Que ahí hay que organizarse bien. Y por eso lo abrimos Sí, sí. pronto, ¿no? Sería más o menos entre septiembre y octubre. Y estad atentos a la página web porque ahí siempre aparece el proceso de inscripción. Y nada, yo suelo decir que la mayoría de la gente que viene repite. O sea que la experiencia es interesante. Sí, sí, además conoces a gente nueva y siempre es bueno, ¿no? Ir y aprender más cosas, porque por más que tengamos muchos años de experiencia dando clases, siempre hay algo nuevo por aprender, siempre hay algo que nos queda por aprender. No sé, soy de esa idea, ¿eh? Porque sí, conozco algunos profes que dicen, ah, pero ya me sé todo aquello que están diciendo, que no sé qué. Bueno, no sé, cada quien tiene su punto de vista en ese sentido, ¿no? Pero a mí sí me gusta. Si no, ni estaríamos aquí tú y yo. Exacto, y no solo es que aprendes, ¿no? Yo creo que también existe ese intercambio en el que surgen nuevas Sí. ideas, ¿no? O sea, yo creo que es en el Ujú. intercambio donde surge de verdad un proyecto nuevo de, ay, mira, pues tú estás haciendo esto, ¿y por qué no lo hacemos conjunto? ¿Por qué no hago yo esto? Nos ponemos, no sé, juntamos a los estudiantes, siempre hay ideas, ¿no? Que yo creo que es lo importante es el intercambio, ¿no? Es de donde surge, ¿no? La mayoría de las cosas bonitas, ¿no? Surgen en el intercambio. Pues sí, sí, sin duda, ¿eh? Bien. A ese seminario muchos participantes, sea como ponentes u oyentes, damos clases a personas adultas que trabajan en el mundo corporativo u otros fines específicos.
¿Se tiene material para este público? Bueno, la consejería tiene a disposición de los profesores de español, como dije antes, en la web, materiales de descarga gratuita que pueden auxiliarlos en sus clases. Actualmente tenemos material que puede adaptarse, como hemos hablado, al público adolescente, pero también adulto, o sea, con toda seguridad. Y aunque para fines específicos no tenemos nada concreto, siempre estamos abiertos a sugerencias, y por eso yo creo que es muy importante que los profesores participéis en las iniciativas, ¿no? Como hablábamos ahora del seminario, porque ahí se crean los espacios en los que se puede decir, oye, este proyecto sería interesante, oye, ¿por qué no se pone sobre la mesa que se necesitan pues más formaciones ¿no? de español para fines específicos o materiales? Y ahí es donde pueden surgir las nuevas iniciativas o los nuevos proyectos, ¿no? Yo de verdad os animo Ujú. a que todos deis, pues eso, participando, ¿no? En las iniciativas de la consejería, también vengáis con ganas de proponer, ¿no? Y hablando de esto, quiero decir que en relación al tema de los fines específicos, el año pasado la Consejería de Educación en San Paulo, junto al Instituto Cervantes de San Paulo, realizó la primera jornada formativa para fines específicos, ¿no? Y que bueno, yo creo que tuvo bastante buena acogida y bueno, estamos en vías de poder hacerla en años posteriores. No sé si este o el siguiente, pero se repetirá porque la experiencia fue grata tanto para el Instituto Cervantes como para la consejería, y yo creo que también para esos profesores que estaban esperando un poco de luz en ese camino, ¿no? de hacer el español de fines específicos. Sí, sí, sí ha sido bueno porque yo he participado también en esa. Si hablas del Instituto Cervantes, sí, participé y fue muy agradable. Siempre hay cosas por aprender, eso lo tengo bien claro. Incluso es parte del eslogan de mi podcast. Nunca dejes de aprender, que la vida nunca deja de enseñarte. Eso es Y me lo digo a mí misma, ¿eh? Bueno, ¿nos quieres dejar unas palabras tanto a estudiantes como a profesores de español aquí en Brasil antes que te vayas, Luisa? Te vamos a extrañar, ¿eh? Sin duda. Pero esperemos que sigamos en contacto. Os voy a extrañar yo a vosotros. Bueno, es una responsabilidad, no hablar para profesores y estudiantes, pero mira, a los estudiantes yo creo que les diría que estudiar español, hablar español, no es solo aprender a comunicarse en otra lengua y no es solo abrirse posibilidades en el mundo laboral, ¿no? Es aprender a ver el mundo con otros ojos, ¿no? Y acercarse a una enorme diversidad de pueblos que están vinculados a esta lengua. Y es un camino hacia adentro también, al mismo tiempo que es un camino hacia afuera, ¿no? Y a los profesores, pues les diría como compañera, ¿no? Que tenemos esta apasionante labor de guiar a los estudiantes en este camino, de conectar con otras realidades y otras visiones del mundo, y que en definitiva es una posibilidad de cambiar vidas. Es el trabajo maravilloso Sí. que hacemos como docentes, que por el que yo estoy apasionada desde que empecé la profesión. Es un poco esto, ¿no? El guiar y cambiar vidas, que es una responsabilidad, pero al mismo tiempo, bueno, es un proceso maravilloso en el que tu vida se cambia al mismo tiempo también, ¿no? En ese intercambio que decía yo. Creo que les diría esto, no sé si es muy poético para el momento, pero Ya lo veremos cómo lo toma la gente, porque al final cada quien escucha y saca sus conclusiones, ¿no? O dependiendo al estado de ánimo en el que se encuentra la persona, ¿no? Si lo va a tomar así tan dulce o lo va a tomar, no, en fin. Muchísimas gracias, María Luisa, por tu tiempo, tu calidez y por traernos tanta claridad institucional a el viaje a la cumbre. Si alguien quiere entrar en contacto con la consejería, ¿cómo ubica esta dirección? si cualquier persona se quiere poner en contacto con la consejería para informarse de cualquier cosa, para que nosotros participemos en alguna formación, para cualquier tipo de cosa, es muy sencillo. Entráis en el directorio de consejería en nuestra web, y ahí tenéis las fotografías y los contactos del equipo de personas que trabajamos en la consejería, para que nos conozcáis y nos identifiquéis también cuando nos veáis en los eventos. Hay un correo al que podéis escribir, que es consejería.br@educacion.gov con B, .es. Ujú, El correo está ahí también en ese directorio, no tenéis pérdida. está Queréis bien. contactar con nosotros, es muy sencillo. Ujú. Es bueno que recalques que es con B y no con V, ¿no? Porque al final, gobierno con B en español y con V en portugués. Estas sutilezas de estas dos lenguas. Exacto. Muchísimas gracias una vez más y espero que te haya gustado estar aquí y que a los oyentes les guste todo lo que has dicho. Son informaciones muy relevantes, por cierto.
Pues muchísimas gracias a ti, ¿no? Ha sido un verdadero placer estar este ratito contigo y con todos los profesores que te escuchan, ¿no? Un saludo a todos y muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, María Luisa. Hasta, quién sabe, una nueva oportunidad. Es verdad, chao, chao. Chao. Hasta pronto. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. ¿Qué información de valor nos ha dado Luisa, verdad? Como ya me conoces, no te voy a dejar solo con la entrevista. Vamos a visualizar el impacto del concurso del Colegio del Año en Español. ¿Y cómo esto te afecta positivamente a ti? Me dirás, Olga, yo hace mucho que dejé de ser colegial, pero como te he dicho en la introducción, también sé que puede ayudarle a alguien que está en el colegio y que tú conozcas, ¿verdad? Puede ser que hasta estés diciendo, ¿qué me importa a mí un concurso de colegios? Pues no seas indiferente, te diría yo. Pues que la embajada premie proyectos escolares significa que el mercado brasileño está demandando profesionales que hablen realmente español. Además, las empresas buscan gente que entienda la cultura de España e Hispanoamérica. Al final de cuentas, todo se conecta, desde la escuela hasta el mundo corporativo. Por otro lado, que la cercanía del portugués no te juegue una mala pasada. O los aspectos culturales o falsos amigos, como los ha mencionado Luisa. Cuidado con el modo imperativo. En Brasil, usar imperativo suena a mandón o mandona. Pero si alguien te dice pasa, siéntate o escúchame, no te está regañando. Aquí el tono de voz juega un papel importantísimo. Pues es distinto decir pasa, siéntate y ponte cómodo al llegar a una casa, por ejemplo. O en una conversación escuchar cállate y escúchame, si no, vete que la puerta está abierta. ¿Percibes el tono de voz? Así podrás percibir si realmente te están regañando. En español, el modo imperativo es sinónimo de calidez y confianza. Es parte de la cultura. Pierde el miedo y úsalo tú también. Podrías acompañarlo también con la palabra mágica, por favor, así como dice mi hija Camila. También recuerda que cuenta la expresión facial y o las palabras en diminutivo que son muy comunes en Hispanoamérica. Por ejemplo, se suelen escuchar bastante como para atenuar ese tono de mando. ¿Y tú qué frases has escuchado que te han hecho sentir un poco así como que, qué mandón? A ver si nos cuentas en los comentarios. Luisa también nos ha hablado de la sobremesa española. Recuerda que la palabra sobremesa de portugués en español es postre. El postre se come, se saborea. Pues la palabra sobremesa de español se habla. Es un espacio sagrado de la charla tras la comida. Y como ya debes haber percibido, Luisa dice comida a lo que los hispanoamericanos llamamos almuerzo. Así como se menciona en el episodio, también hay falsos amigos entre los que hablamos español. Por cierto, aquí en Brasil prefiero usar el verbo almorzar que comer, porque a veces los alumnos se van a otro aspecto, ¿verdad? Aquello que nos abre una sonrisa o nos hace matarnos de risa. ¿No es así? A ver si se acuerdan de alguna anécdota. Yo me acuerdo de varias, ¿eh? Estos falsos amigos o esta parte de llevar la palabra para otros aspectos casi siempre nos provoca una risa. Es algo agradable. A mí me encanta trabajar esta parte. Gracias por escucharnos, suscribirte y darnos 5 estrellas en la plataforma de podcast por donde nos escuchas o en YouTube para no perderte ningún tramo de este camino. Y si conoces a alguien que está empezando en español, avísale sobre el material que encuentra en la página de la consejería, cuyo enlace te dejo en la descripción de este episodio.
No te olvides que también tenemos el audiolibro sobre pronunciación. Mi querido y querida estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestras metas. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. Hasta pronto. Tú, ellos y yo, un mismo destino. La cumbre de la vida es nuestro camino. Escucha ya el viaje a la cumbre, la aventura que al mundo asombra. El viaje a la cumbre.